El artículo 118 de la Constitución establece que el presidente de la República dirige la política exterior y las relaciones internacionales. Asimismo, celebra los tratados internacionales. El día de hoy en el programa conversaremos sobre la política exterior del Estado. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. De conformidad con el artículo 118, inciso 11 de la Constitución del Perú, corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados. Igualmente, el artículo 44 de la norma suprema establece como deberes del Estado ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordia con la política exterior. Para que el presidente de la República pueda cumplir a cabalidad estas atribuciones y deberes, cuenta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Diplomático de la República. Así, esta dependencia pública sigue como lineamientos de política exterior peruana lo siguiente: la preservación de la soberanía nacional, el afianzamiento de la gobernabilidad democrática y la defensa y protección internacional de los derechos humanos, la inserción estratégica del Perú en los espacios andino, amazónico, sudamericano y latinoamericano, la alianza estratégica con Brasil y la integración física sudamericana, la asociación estratégica mutuamente beneficiosa con los Estados Unidos de América y la Unión Europea, la consolidación de la presencia estratégica del Perú en la cuenca del Pacífico, la inserción competitiva del Perú en el contexto de la actual crisis económica mundial, la captación de cooperación orientada a la lucha contra la pobreza, exclusión y desigualdad social, la asistencia y protección a los ciudadanos peruanos residentes en el exterior, la promoción cultural, respuesta al desafío del cambio climático. También se pone especial énfasis en los objetivos establecidos en la sexta política del Acuerdo Nacional, que reafirma el compromiso de ejecutar una política exterior al servicio de la paz, la democracia y el desarrollo, mediante una adecuada inserción del Perú en el mundo y en los mercados internacionales, respetando los principios y normas del derecho internacional, en un marco de diálogo interinstitucional, incluyendo a las organizaciones políticas y a la sociedad civil. Bien amigos, ese fue nuestro informe. Como hemos podido apreciar, la Constitución establece una serie de competencias y atribuciones en materia de política exterior y que diversos funcionarios públicos como el ministro de Relaciones Exteriores, los embajadores y otros funcionarios deben concretizar. En el siguiente bloque tendremos una entrevista con Francisco Tudela para conversar sobre precisamente la política exterior del Estado. Regresamos después de la pausa. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Francisco Tudela, exministro de Relaciones Exteriores y profesor de Derecho Internacional Público en diversas universidades nacionales y del extranjero. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, encantado de estar acá. Bueno, el presidente de la República, por mandato de la Constitución, es quien dirige la política exterior. ¿Esto siempre es así? Bueno, digamos que la Constitución lo que establece es que la dirección de la política exterior está en el Poder Ejecutivo. El sentido del artículo 118 es naturalmente que quien va a dar las pautas para esa política exterior es el presidente de la República. También en lo que se refiere a las relaciones diplomáticas, al nombramiento de embajadores,
a recibir embajadores, a recibir cónsules, a autorizar el establecimiento de consulados. En fin, el presidente de la República legisla, cae dentro de la competencia del Poder Ejecutivo sobre todas esas materias. Ahora, la conducción del día a día de la política exterior, dice el artículo 118, política exterior y relaciones internacionales. La política exterior, me imagino que para el constituyente debió haber sido los temas netamente de afiliación ideológica, de pertenencia a organizaciones internacionales, a grupos de estados, etc. Y las relaciones internacionales es como concepto tan vasto que abarca todo. Esto es la política cultural, comercial, en fin, todo tipo de, todas las actividades con las cuales un Estado se proyecta hacia el exterior. Naturalmente, quien tiene la competencia de eso es el Poder Ejecutivo. Y entonces el presidente de la República, para ejercer esta competencia, nombra ministros. Y en el caso de la política exterior y las relaciones internacionales, nombra al ministro de Relaciones Internacionales, que es el ministro de Relaciones Exteriores en el Perú. ¿Es posible que pueda existir una sola, o en todo caso una política exterior de Estado que esté por encima de los gobiernos? Es indispensable. Hay líneas maestras de la política exterior peruana que han sido indispensables. Por ejemplo, cuando terminó la Guerra del Pacífico, las fronteras del Perú no estaban definidas. Despertamos de la amarga experiencia de la Guerra del Pacífico y no teníamos ni un solo tratado de límites con ninguno de nuestros vecinos. Y entonces, a lo largo de más de un siglo, ha sido política de Estado del Perú ir cerrando las fronteras, ir celebrando tratados de límites, ir dotando al país de una epidermis resistente. Ese es un caso de política de Estado. Otro caso de política de Estado es el apego al sistema panamericano, por una razón de fondo. En 1917, cuando el presidente Wilson de los Estados Unidos planteó el concepto de la autodeterminación de los pueblos, nosotros todavía estábamos despojados de las provincias cautivas de Tacna y Arica. De acuerdo al Tratado de Ancón, debió haberse celebrado un plebiscito para que la población de las provincias decida sobre su futuro. Chile no las tenía en soberanía, sino solo en posesión, dice el Tratado de Ancón. Y entonces, en el año 17, el Perú se adhiere al panamericanismo para poder acogerse a las tesis con las cuales el presidente Wilson ingresa a la Primera Guerra Mundial. Una de esas tesis esencial que lleva a la creación de Checoslovaquia, de Hungría, de los países árabes, es la autodeterminación de los pueblos. Y entonces el Perú no ha basado nunca su política exterior en ningún otro concepto que no sea el absoluto respeto a los tratados por un lado, y por el otro lado la conciencia de que al pertenecer al sistema panamericano forma parte de un mundo nuevo, que no resuelve sus problemas como los resolvía el viejo mundo. Esto es a través de guerras, anexiones y conquistas. Y entonces es política de Estado del Perú sostener el sistema panamericano. Es de enorme importancia, es una cosa que hacemos desde principios del siglo XX de manera constante. ¿Para qué? Para poder tener nuestras fronteras seguras. En este siglo que nos encuentra como un país con un desarrollo capitalista sostenido, en un país que ya tendríamos 3 sucesiones democráticas, ¿cuáles son
las líneas maestras en el concepto de usted como académico, como investigador en estos temas, que deberían guiar nuestra política exterior? Bueno, yo creo que nosotros somos una república que garantiza en su constitución un conjunto de libertades. Nosotros no podemos tener una política exterior que sea contradictoria con los fundamentos de nuestra política interior. Esto es, el Perú no puede apoyar a gobiernos militares, no puede, en fin, el Perú está obligado en su política externa por las mismas normas que rigen su política interior. En segundo lugar, así como el Perú reclama para sí mismo la independencia y la soberanía, que no son lo mismo, la soberanía es el poder de mando interno y la independencia es que ningún otro Estado pueda interferir con el poder de mando interno que tienen los poderes del Estado. Implica que uno va a respetar lo mismo hacia el exterior. Por más globalización e integración económica que exista, yo creo que es esencial para la política exterior peruana no perder de vista estos dos puntos. Independencia, esto es que nadie interfiera con nuestros asuntos internos, y soberanía, que es tener el mando legal sobre la totalidad de nuestros asuntos internos. ¿Y en materia de derechos humanos? En materia de derechos humanos es así, porque la Constitución Política del Estado establece que el presidente requiere la aprobación del Congreso para la firma de los tratados de derechos humanos, no solamente los de derechos humanos, también los de defensa, los de compromisos financieros del Estado, en fin, estos tratados de alguna manera extienden o modifican la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, cuando se suscribe un tratado de derechos humanos X, Y o Z, puede ser que algunos de los derechos contemplados en ese tratado sean derechos que no están contemplados en nuestra Constitución. Por lo tanto, requiere ese tratado una aprobación por parte del Congreso. El presidente firma el tratado. Esto es, o rubrica el tratado o se adhiere a él, dependiendo de que lo haga cuando el tratado se inicia o cuando el tratado ya tiene un tiempo de existencia. Y hecho ese acto del Ejecutivo, ese tratado tiene que ir al Poder Legislativo. Esto es, el Congreso tiene que proceder a aprobarlo. Si es que hay una modificación en materia constitucional, entonces, naturalmente, el Congreso tiene que aprobar ese tratado de la misma manera como aprobaría una modificación de la Constitución. Y ese tratado, entonces, adquiere el rango de norma constitucional. Este punto es objeto de gran debate entre los tratadistas, ¿no? Y el debate está centrado esencialmente en si la norma, inclusive el tratado, debe estar subordinado a la Constitución o deviene automáticamente en norma constitucional. La tesis seguida por el legislador peruano daría la impresión que sería la de la conversión automática en norma constitucional. Sin embargo, la Constitución, dentro de su articulado, establece que la Constitución es la norma máxima del Estado y que el derecho está subordinado a ella. Y entonces, naturalmente, hay dos vertientes de interpretación. Y justamente ya este tema de los tratados, yo creo que lo vamos a ver en un programa especialmente dedicado para eso. De acuerdo. Doctor, muchas gracias por haber venido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Es una muy buena iniciativa la que ustedes tienen acá en este programa respecto a los derechos ciudadanos y, en el fondo, a conocer toda la estructura del Estado. Muy bien, muchas gracias. Muchas bueno, gracias. amigos, después de la pausa continuaremos con una entrevista con el doctor Martín Belaúnde Moreira. Regresamos después del corte.
Bien amigos, continuando con el programa, ya nos encontramos con el doctor Martín Belaúnde Moreira, congresista de la República y experto en temas internacionales. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por invitarme, es un placer aquí estar con ustedes en este espacio del Tribunal Constitucional. Bueno, doctor, la relación que se da entre la Cancillería con sus embajadas obviamente se da para ejecutar nuestra política exterior. Pero ¿cómo se desarrolla la actividad en una embajada? Bueno, evidentemente las embajadas son brazos ejecutores de la política exterior, pero a su vez las embajadas, las misiones diplomáticas en general, retroalimentan a la Cancillería de cuál es la situación en cada país. Y hay pues un contacto constante. Ese contacto es a través de la vía electrónica, los llamados cables, porque antes eran cables, efectivamente, donde se premiaba una redacción en la que hubiera muy pocas palabras, ahora es Internet. Como el Twitter. No, el Twitter, pero es Internet, ¿no? Es la comunicación por... corta. No es corta. Ahora ya no. No, la comunicación no tiene por qué ser corta, porque ya no hay esa limitación de espacio. Uno podrá ser corto por razones ya de metodológicas, porque un cable demasiado largo de repente no lo lee nadie. Pero es constante, es en todo momento. Entonces la comunicación es a través del Internet. Y los cables, que pueden ser abiertos o confidenciales o secretos, se hacen a través del Internet. Y uno tiene que hacerlos de acuerdo a cada tamaño. La comunicación por oficio es una comunicación formal, que por lo menos yo hace 6 años que he llegado a ser embajador, por lo menos en mi época, casi no se utilizaba sino para asuntos formales. Y a veces el fax, pero cada vez menos, ¿no? Yo diría que la comunicación es a través de la Internet y para ciertas cosas, cuentas y para ciertas comunicaciones formales, los llamados oficios. Y la otra comunicación es a través de la vía telefónica, ¿no? Hoy día, o mejor dicho, parece que es un consenso común, la política exterior siempre está en manos del Poder Ejecutivo. Hoy usted tiene una labor de congresista, pero ¿el Congreso también fiscaliza la política exterior? Sí, claro, no exactamente la fiscaliza. O en todo caso la supervisa. Porque no es prerrogativa del Congreso fiscalizar la política exterior, porque la política exterior es un área de prerrogativa del presidente de la República que la ejerce a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el Congreso, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores y también a través del Pleno y quizás de algunas otras comisiones como la Comisión de Comercio Exterior, que tiene una evidente vinculación con las relaciones exteriores, ejerce una influencia y puede también orientarla. Y además tiene un aspecto decisivo el Congreso, que es a través de la aprobación de los tratados, de aquellos tratados que necesariamente tienen que ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. En este siglo XXI, y usted en la experiencia que ha tenido también como embajador y como analista de temas internacionales, ¿cuáles cree usted que deben ser los temas prioritarios de nuestra agenda internacional como Estado? Bueno, nosotros tenemos diversas agendas. Tenemos una agenda, si se quiere, subcontinental, o sea, en el ámbito sudamericano. Y dentro del ámbito sudamericano tenemos una agenda en el Pacífico. Dentro del ámbito continental tenemos también una agenda con América del Norte que también tiene aspectos muy centrados en el área del Pacífico. Ahora se habla de la Alianza para el Pacífico. Luego tenemos, obviamente, una relación con Estados Unidos sumamente importante. Tenemos una relación con China. Comercialmente, hoy día, nuestro primer cliente es China. El segundo cliente, por lo menos hasta el año pasado me parece, era Suiza, porque Suiza nos compraba un porcentaje muy importante de nuestra producción de oro. Y recién el tercero, los Estados Unidos. Fíjese usted cómo han cambiado las cosas. Sí, pues efectivamente. Ahora bien, nuestro comercio es con el Asia, China, Japón, otros lugares del Asia, con Norteamérica y lógicamente con Europa. Es con Europa. Europa fundamentalmente occidental
pero también algo con Europa Central, ¿no? ¿El aspecto económico es el que está primando más? Es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Pero no es el único, porque también hay aspectos políticos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos relaciones con Rusia, y la relación con Rusia, yo diría, económica, no recuerdo bien cuáles son las cifras económicas con Rusia, pero es fundamentalmente, creo yo, en estos momentos, una relación política. Es una relación política con Rusia. La relación con Alemania, por ejemplo, es fundamental, porque es política y es económica, porque Alemania en estos momentos es el país líder de la Unión Europea, es el país líder en Europa si excluimos a Rusia, ¿no? Porque Rusia es la otra parte de Europa que todavía no está plenamente integrada a Europa Occidental. Hoy día están, y eso quizás usted lo haya podido de alguna forma discutir con quien me antecedió en la entrevista, hoy día se están generando nuevas e importantes tensiones entre el grupo occidental liderado por Estados Unidos y Rusia. Y ustedes pueden ver que esas tensiones se manifiestan sobre todo en Siria, donde Rusia y China bloquean los esfuerzos del Consejo de Seguridad y en general los esfuerzos de las Naciones Unidas para llegar a una solución pacífica en Siria, que en mi opinión, por lo que yo he escuchado, por lo que yo he visto en la televisión y otros medios de información, creo que la pacificación en Siria comienza por la caída del régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Bueno, y regresando más o menos después de estos temas también bastante importantes, a nivel de América Latina, o mejor dicho, a nivel de América del Sur, ¿cómo ve usted estos nuevos bloques, o mejor dicho, estos nuevos organismos, como el Mercosur, la UNASUR, y el Perú se inscribe? Ya parece que el Pacto Andino ya va quedando como algo un poco... Pero todavía es importante, todavía es importante. Claro, porque nosotros tenemos pues Mercosur, del que somos miembros asociados, y el Perú se hizo miembro asociado del Mercosur en la época que yo era embajador, precisamente, y se negociaron los convenios comerciales con todos los países del Mercosur, era canciller Alan Wagner. Luego, tenemos el Pacto Andino, que está disminuido, pero ahí está, y luego tenemos la UNASUR. La UNASUR es una relación esencialmente política, no es comercial, es política, y que de alguna forma pretende ser un contrapeso en Sudamérica, en el subcontinente Sudamérica, a Estados Unidos. Y Estados Unidos se manifiesta a través de la OEA. Pero la OEA es la gran organización americana, es la organización que tiene determinadas capacidades para intermediar en situaciones que creen peligros a la seguridad interna y externa de los países, o peligros en donde se haya una quiebra de la democracia. La OEA, no debemos olvidar, intervino en el Perú y ayudó a resolver la crisis del año 2000 por la reelección de Fujimori, y ha intervenido prácticamente, no ha intervenido, pero sí ha supervisado y ha monitoreado la mayoría de las elecciones. Y la OEA en esta última crisis paraguaya ha intervenido y se ha establecido ya, creo yo, un derrotero en el Paraguay. Eso es indiscutible. ¿Qué pasa? Por el reconocimiento, no le guste a ciertos países, del actual gobierno paraguayo y, lógicamente, el compromiso que debe ser supervisado, monitoreado, de que el gobierno paraguayo convoque dentro del plazo constitucional del Paraguay elecciones libres y democráticas para el gobierno, para suceder al gobierno provisional que tiene. No provisional, pero es un gobierno que ha sustituido y que en realidad lo que tiene que hacer es cumplir el mandato, ¿no? Muy bien, doctor, creo que ha sido bastante ilustrativa esta entrevista y le agradecemos por haber concurrido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Bien, amigos, conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo tema relativo a los derechos o algún aspecto importante de la Constitución. Como siempre, todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí en TV Perú, Mucho Más que Ver.